Entonces lo que voy a presentar yo son dos papers sobre prompt engineering. Son dos papers que me leí y cuando los leí creí que eran súper interesantes para este grupo porque abren, o sea, al menos para mí, como que abrieron alternativas que yo no tenía consideradas y además que tienen súper buenos resultados con una estrategia muy simple. Entonces eso es lo que voy a presentar. Y primero voy a partir con una introducción a prompt engineering porque tal vez algunos de acá no están tan familiarizados con lo que es. Y después voy a entrar a presentar los dos papers, que en realidad son súper similares, por eso los presento los dos juntos, como que lo que explique para este casi todo se va a reciclar para este otro. Entonces, prompt engineering tiene su tiempo ya, pero yo diría que empezó a agarrar vuelo cuando empezaron a aparecer todos estos modelos tipo GPT-2, GPT-3, que son estos modelos que generan texto y que son entrenados sobre una base de montones de textos de Internet y se entrenan para que completen la continuación lógica de un texto. Entonces yo le puedo pasar una frase, hello, how, y ahí me debería responder, how are you? ¿Sí? O me responde la completación más lógica que considera el modelo dado los datos de entrenamiento que tuvo. Y dado que estos modelos son gigantescos, aquí estamos hablando de 175.000 millones de parámetros en GPT-3, y dado que se entrenó con tantos textos, esto finalmente empieza a completar cosas muy coherentes. Entonces, ahí los autores de este trabajo, de hecho en GPT-2 me parece que fue, hicieron la siguiente observación de que en Internet estaba bien divulgado de que existía, por ejemplo, esta palabra clave, TLDR, que es el acrónimo para decir Too Long Didn't Read, que es básicamente yo quiero escribir algo largo y para los que les dé lata leerlo, aquí hay un resumen. Y esto está bien divulgado por Internet, en montones de partes de Internet, de partida en Reddit, es súper usado, que gente quiere escribir algo largo y arman un resumen para la gente que no lo quiere leer como completo. Entonces, en Internet existe esto. Entonces, un texto con su respectivo resumen como de manera informal. Y esa es la palabra clave. Entonces los autores dijeron, ok, si esto ya existe, ¿qué pasa si es que yo a mi GPT-3 preentrenado, yo le paso un párrafo de lo que sea y le agrego estas palabras clave? Too long didn't read. A ver qué es lo que hace. ¿Y qué es lo que pasa? Magia, en realidad no es magia, pero ahí gratis nos sale un resumen zero shot, sin que yo tenga que entrenar nada a mi modelo. El modelo solo, con los pesos preentrenados que tenía, cachó de que cuando me aparece esta palabra, lo que tengo que entregar después, la continuación más lógica en este caso, sería entregar un resumen. Entonces, sin yo haber ajustado ningún parámetro, tengo un modelo que es capaz de generar resúmenes. Esa es una estrategia que usaron. Y se dieron cuenta que se podían ponerle zero shot, es decir, yo le puedo decir, traduce esto de inglés a español, a inglés a francés, le ponen la frase en inglés, y la continuación lógica, dado que este modelo sabe completar la siguiente continuación lógica, la continuación más probable acá debería ser que efectivamente nos traduzca a francés. Y eso es lo que efectivamente hace el modelo. Lo traduce a francés. Incluso yo puedo hacer one shot, le puedo pasar un ejemplo de qué es lo que yo espero que haga, sobre todo para tareas que son tal vez menos claras a primera. Entonces le puedo entregar un primer ejemplo o varios ejemplos de muestra de qué es lo que yo espero que el modelo haga para que me complete el siguiente. Aquí hay algunos ejemplos que, de hecho, estos son ejemplos reales de GPT-3. Le puedo pedir, hazme una historia de terror de 2 frases sobre el viento y nos escribe efectivamente una historia de terror de 2 frases y que habla sobre el viento. Le podría pedir, hazme un resumen de este párrafo que habla sobre Júpiter, un resumen para un niñito de segundo básico y nos hace un resumen para un niño de segundo básico de este párrafo. Es bien impresionante. Este es básicamente el comportamiento zero shot que tiene GPT-3. Acá otro ejemplo, haznos el outline para escribir un ensayo sobre Nikola Tesla y nos escribe un outline de los posibles como temas que podría tener ese ensayo. Así hay montones de ejemplos en internet, está lleno de gente que ha hecho cosas bien interesantes con esto. Y eso es básicamente esto que les decía yo del prompt engineering, que básicamente yo puedo diseñar el prompt, puedo diseñar esta entrada que le entrego al modelo de tal manera de inducir que el modelo me genere una respuesta dada, o al menos un comportamiento dado. Si es que yo soy ingenioso en la manera en que defino esta entrada, puedo tener este modelo generando cierta salida independiente que yo no le ajuste ningún parámetro adicional.
Eso es como a alto nivel, existen montones de otras técnicas de prompt engineering, pero esa es como, yo diría, como la inicial que quiso despegar toda esta área. Y aquí solamente para comentar, esto no tiene tanto que ver con prompt engineering, pero sí tiene que ver con lo que voy a comentar para el paper que les voy a mostrar después. Y es de que si es que yo tomo este modelo y le hago un fine tuning, yo puedo olvidarme del TLDR, olvidarme del prompt y simplemente fine tunearlo sobre los datos de entrenamiento, y lo que pasa a la larga es que en general se obtienen mejores resultados que usando prompt engineering. Es decir, si es que yo tengo los suficientes datos de entrenamiento, es mejor tomar un approach de fine-tuning tradicional. Y me olvido, como les decía, de este prompt engineering. Eso es como lo usual. Y en este paper que les voy a mostrar, como que empiezan a mezclar las dos cosas. Entonces, el paper es LMBFF, esa es la técnica que ellos ponen. De hecho, el paper no se llama así, pero Better Few Shot Fine Tuning for Language Models. Así, esa es la traducción de LMBFF, que es de gente de Princeton y del MIT, que básicamente hacen el siguiente análisis. Dicen, las técnicas anteriores hasta el momento tienen ciertas limitaciones. Primero, están todas pensadas para modelos que generan texto, modelos tipo GPT-3, GPT-2 o T5, pero no existen un análogo para modelos que sean tipo BERT, que son solamente un encoder. Yo tomo un texto, tengo el encoder del transformer y tengo una salida que es una buena representación de esa sentencia que yo tengo de entrada, pero no me está generando texto. Entonces, como que no existe hasta el momento no existía una traducción directa de cómo puedo hacer yo esto de few shot o zero shot para modelos tipo BERT. Tampoco había una definición clara de cómo se puede aplicar esto a problemas de regresión. A mí me gustaría hacer regresión en modelos también tipo BERT, pero de tipo zero shot también. Y tercer punto, ellos dicen, ok, para estos modelos gigantescos tipo GPT-3 que tienen 175.000 millones de parámetros, esto funciona, pero funciona también para modelos más chicos que caben tal vez en una GPU más modesta como BERT, y incluso lo llevan más allá, que de hecho esto yo diría que es lo más importante del paper, es podemos sacarle el jugo cuando tenemos pocos ejemplos de entrenamiento. En este caso, ellos prueban con 32 datos de entrenamiento. Esos son todos los datos etiquetados que tenemos. Veo una pregunta ahí. Sí, sí, ¿puedes explicar? No cacho qué es la regresión en lenguaje. O sea, más que el lenguaje, son problemas de regresión. O sea, si yo quiero, ponte tú, para análisis de sentimiento, quiero entregar un score entre 0 y 1 de qué tan positivo, o entre menos 1 y 1, de qué tan positivo, de qué tan negativo es. Como que no hay una forma directa de hacerlo como zero shot. Claro, yo podría entrenar un modelo y le podríamos poner una lineal que me hace regresión. Eso está resuelto, pero ¿cómo le pedimos al modelo que lo haga zero shot? Para un modelo tipo GPT-3 es tal vez más fácil de pensar, porque yo podría ponerle que me entregue incluso el score, si yo quisiera. Tal vez hay otras mejores maneras, pero para los modelos tipo BERT no está resuelto. Y ellos sí lo hacen. Entonces, insisto, yo diría que la principal motivación de este paper es cómo hacemos esto para que funcione cuando tenemos muy pocos datos. Y de hecho, ellos prueban con 32. De hecho, de esos 32 lo dividen mitad para entrenamiento y mitad para validación. Entonces se quedan con 16 datos finalmente de entrenamiento. Entonces es súper ajustado el escenario. Entonces, aquí, para los que no estén familiarizados con cómo funciona BERT, este es el approach tradicional. Esto es la manera en que se preentrena. Existen montones de otros detalles, pero no voy a entrar a enredarlos acá, pero en palabras simples lo que hacen es que toman una frase, le agregan estos tokens especiales, el CLS y el CEP. No importa mucho qué es lo que son por ahora, pero lo importante es que ellos aleatoriamente enmascaran algunos tokens, algunas palabras, y entrenan al modelo para que sea capaz de predecir cuál es la palabra enmascarada. Entonces yo le tapo esta palabra, le pongo un clasificador lineal, y con cross entropy le voy supervisando cuál es la palabra correcta, y al final el modelo va a aprender la distribución de palabras que podrían caer en esa ubicación dentro de la frase. Entonces así es como se preentrena. Y después, una vez que yo lo tengo preentrenado, yo tomo este token especial, que es un token que, en cierta forma, gracias al mecanismo de atención, le puso atención a toda la frase, es decir, está enriquecido con toda la frase, pero no está sesgado por ningún token en particular, sino que por toda la frase. Entonces, es un token muy conveniente para yo poder hacer clasificación de la frase completa.
Entonces, lo que se hace es que se toma ese token, se le pone encima un clasificador, a esa clasificación, y yo puedo ponerle un clasificador que lo entreno para que me clasifique positivo o negativo según ciertas reglas. Ese es el approach tradicional. Y lo que hacen en este paper es que dicen, hagamos otra cosa. De hecho, son varias cosas las que hacen. Entonces, les vamos a ir desglosando una por una. Entonces, primero lo que hacen es, yo tengo esta frase, supongamos acá que queremos hacer análisis de sentimiento, quiero ver si es que es positivo o negativo, un review. Entonces, yo tomo mi review y le agrego un template que yo lo defino a mano. Pensemos por ahora que lo hace a mano. Entonces, no reason to watch, it was, y aquí yo esperaría que el modelo me diga que era súper buena la película o era súper mala la película. Yo me esperaría que el modelo lo complete solo. ¿Sí? Entonces, yo defino a mano ese template, por ahora. Punto número 2 es, ok, tengo mi template, tengo mi frase. Ahora, ¿cuáles son los labels que yo voy a considerar como positivo y cuál va a ser el label para negativo? Entonces, ellos proponen una técnica para encontrar cuáles son estas palabras como extremas para poder, que son buenos representantes de las dos clases que yo quiero representar, o incluso las n clases que yo quiera representar. Y tercero, y aquí viene más de la mano con esto de few shot o one shot, es que yo le podría incluso entregar dentro de este mismo prompt, le podría entregar varios ejemplos de qué es lo que yo espero que haga. Entonces, acá tenemos el ejemplo que yo quiero resolver, y acá yo le entregué uno que está resuelto de la clase positiva, y acá le entregué uno que está resuelto de la clase negativa. Entonces eso es como ingenioso, como hasta el minuto nadie lo había hecho, ellos lo hicieron y ven que funciona bien. Entonces, vamos a ver en detalle cada una de estas partes de cómo lo hacen concretamente. Entonces, lo primero que hacen es definir a mano el prompt. Después van a encontrar una manera automática de encontrarlo, pero el punto de partida es encontrar uno automático, perdón, manual. Entonces, para tareas tipo clasificación de frase, entonces le ponen, estos son concretamente los que usan, it was mask, qué sé yo. O algunas que son MNLI para ver si es que dos frases están relacionadas o no. Ponen la frase 1, le ponen un signo de interrogación, máscara, frase 2, y así. Los definen a mano, uno por cada tarea. Dado que son pocas tareas, no es una locura pensar hacer esto a mano. De hecho, ya están hechos incluso en trabajos anteriores. Entonces, una vez que yo tengo eso, lo que hacen es, pasemos nuestras frases de entrenamiento. Acuérdense, son 16 frases de entrenamiento. Pasemos nuestras 16 frases de entrenamiento y veamos qué es lo que nos entrega el modelo como en este vector one hot, que en realidad la salida del modelo no one hot, sino que es una distribución de probabilidad, qué es lo que nos entrega el modelo para ese token de mask. Y quedémonos solamente con los que están más seguros. Seleccionemos los top K. Entonces, una vez que yo selecciono los top K, supongamos me quedé con las 100 palabras que el modelo considera más probable para esa posición. Acá no he tomado ningún label. Después tomemos los labels y veamos en cuál tiene un mejor performance zero shot. Entonces, de esos K, que supongamos que eran 100, vamos a quedar, supongamos, con las 30 palabras que tienen mejor performance zero shot. Insisto, dado que son 16 ejemplos de entrenamiento, esto corre rapidísimo de probar todas las combinaciones. Aquí está haciendo fuerza bruta de probar todas las combinaciones, pero dado que son 16 casos de entrenamiento y tenemos 100 palabras seleccionadas, no es una locura probarlas todas. Entonces las prueban todas. Y finalmente se quedan con aquella que tiene mejor performance después de hacerle un fine tuning. Entonces toman estas palabras, toman esta secuencia, o sea, arman este prompt completo y le hacen un fine tuning, incluido el prompt, fine tuning sobre 16 ejemplos, y ven a cuál le da mejor. Y con eso se quedan. Y de hecho ellos dicen que van un poco más allá y se quedan con supongamos, los 5 mejores prompts y después hacer un ensamble. Como dado que esto se entrena tan rápido, puedo hacer varios y hago un ensamble y después por mayoría de votación me quedo con la clase correcta o los combino de alguna forma. Eso es lo que hacen. Ahora la siguiente etapa es, ok, estos templates yo los definí a mano, me gustaría definirlos de manera automática. ¿Cómo los puedo definir de manera automática? Entonces lo que hacen es que toman un modelo que está preentrenado open source, que se llama T5, que lo entrenó gente de Google, que está entrenado, bueno, tiene varias tareas como de preentrenamiento, pero una de las tareas de preentrenamiento que tiene es completar un chunk de texto que está enmascarado. Entonces sería, supongamos, para una frase de entrenamiento que es thank you
aquí X, yo esperaría que ese X me lo transforme por for inviting me to your party, bla. Entonces, en el fondo, el modelo tiene que generar estas palabras de acá enmascaradas, pero no sabe si es que son, o sea, no, yo no le digo a priori cuántos tokens tienen que ser. Entonces, yo le digo, acá va algo, que en este caso se tradujo en 2 palabras, y acá va otra cosa, que en este caso se tradujo en 1 palabra. Pero yo no le estoy diciendo cuántas palabras tienen que ir. Entonces, dado que T5 ya hace eso, entonces usemos estos X y estos Y para enmascarar la parte de mi prompt que yo no conozco. Entonces, yo sé que esta frase de acá era positiva, y yo, mediante el mecanismo que vimos recién, sé que great es un buen token para poder clasificarlo como positivo. Yo no sé qué es lo que le tengo que decir acá. It was a great movie, supongamos, podría ser. Entonces, dejemos que el modelo me diga eso, it was a great, y acá movie, o lo que sea que el modelo considere que es lo mejor que debería ir ahí. Entonces le paso ejemplos positivos y negativos, le pido a T5 que me lo complete, y con eso tengo algunos candidatos de los posibles X y los posibles Y que podrían ir ahí. ¿Sí? Y aquí de hecho ellos prueban con distintas formas del template. Yo podría ponerle, esta es la frase de entrada, que podría ser esto de acá, a fun right. Esto de acá vendría siendo el great. Entonces yo le puedo pasar algo, great, algo, y después la frase, o le podría pasar la frase primero, después el algo, great algo, o para tareas donde tengo que considerar 2 frases, vamos para entailment, ver si es que 2 frases están relacionadas o no, entonces las combinan de esta forma, frase 1, frase 2, y entre medio le ponen algo relacionado o no relacionado, dependiendo cuál sea el label, y otra cosa más. Entonces el modelo va a ser el que me va a completar ese prompt, el modelo me va a encontrar el prompt óptimo. Entonces, hacen básicamente lo mismo. Encuentro estos candidatos con T5, y después, dado que tengo 16 datos de entrenamiento solamente, puedo hacer un fine tuning para todos estos datos que encontré y me quedo con los mejores. Y de hecho yo podría incluso tomar varios y hacer un ensamble de modelos con los distintos prompts. Eso, más que un ensamble de modelos, sería un ensamble de ejemplos de entrenamiento, porque en el fondo le pasaría el mismo ejemplo de entrenamiento se lo pasaría con varios prompts, y tengo la salida, que la puedo meter en un mismo batch. La salida vendría siendo combinar todos esos elementos del batch. Y por último, ellos dicen, ok, ya tenemos eso resuelto, ahora viene la parte de cómo le entregamos estos ejemplos de muestras, esto de few shot para BERT. Entonces ellos prueban varias cosas, prueban qué pasa si es que le pongo hartos datos o pocos datos, y ven que en la práctica, al menos en los ejemplos los experimentos que hicieron ellos, ven que si es que le paso muchos ejemplos o pocos ejemplos no hace mucha diferencia, así que al final se quedan con un puro ejemplo, un puro ejemplo de cada clase. Y lo que sí muestran de que les genera harto impacto es que estos ejemplos de acá de muestra ojalá sean lo más parecidos a este de acá. Es decir, si es que yo le estoy pasando clasificar positivo o negativo, y resulta que acá le paso un ejemplo que es súper fácilmente, o sea, evidentemente positivo, y uno evidentemente negativo, como que no le sirve mucho. Le sirve más si es que estos ejemplos de acá son ojalá parecidos a esto, de tal manera poder que el modelo tenga muy clara dónde está la frontera de decisión de los positivos versus los negativos, por ejemplo. Eso sí muestran de que efectivamente tiene harto impacto. Entonces vamos a los resultados. Acá podemos ver que esto es prompt-based fine-tuning, esto es manual y esto es el automático que ellos ven, y vemos que le pegan hartos puntos porcentuales de mejora. Estamos hablando de 80 y algo de accuracy que teníamos antes, y pasamos a 90 y algo, incluso 95 usando todos los datos de entrenamiento. Entonces pegan un salto súper grande solamente por encontrar, mediante esta estrategia, que, insisto, es de fuerza bruta, pero dado que son pocos ejemplos de entrenamiento, no es una locura hacer esta fuerza bruta. Y se pegan este salto bien importante versus haberlo hecho de la manera tradicional. Insisto, acá estamos probando en un escenario donde tenemos casi nada de datos de entrenamiento. Acá obviamente se comparan con las técnicas anteriores y ven que les va mucho mejor que las técnicas anteriores. Estamos hablando de 68, 71, 70, qué sé yo, y llegar a 75, agregando todas las cosas que les expliqué. Esto en 2 tareas, lo prueban en montones de otras tareas.
Y también muestran de que les genera una mejora en el resultado si es que ellos agrandan el tamaño del set de validación. Porque dado que esto es por fuerza bruta, es muy fácil de que el modelo como que caiga en mínimos locales que funcionan bien para esos 16 datos, pero no generalicen bien. Entonces, si es que yo aumento el tamaño del set de validación, en este caso lo aumentan 10 veces, ven que tienen mejora harto. Entonces, de 81 a 83, de 48 a 52, qué sé yo. Esto es para todas estas tareas. Esto es en fine-tuning normal, perdón, y esto es para el fine-tuning con la técnica que hacen ellos. Pasan de 92 a 93, qué sé yo. Estamos harto mejor usando la técnica de ellos versus la técnica tradicional. Y aquí, solo para terminar, yo les he dicho mucho de que esto funciona, o sea, está pensado para escenarios donde tengo muy pocos datos. ¿Qué pasa si yo tengo hartos datos? Eventualmente ya estamos cerca de los 256 datos, ya vemos que el approach de ellos como que empieza a juntarse con el approach tradicional que es de fine-tuning, aunque igual siempre está un poco por arriba. Entonces, en el fondo, como moraleja, esto yo diría que sirve harto para problemas donde tenemos efectivamente nada de datos de entrenamiento y tenemos que nosotros etiquetarlos a mano. En ese tipo de casos, esta técnica serviría harto. Insisto, etiquetar 16 datos, 32 datos, no le cuesta a nadie. Eso, y aquí un bonus track, que como que lo sacan ahí debajo de la manga, dado que nadie lo había hecho y a ellos se les ocurrió una manera de hacerlo, cómo podemos hacer zero shot para problemas de regresión, y es bien simple en realidad. Lo que hacen es que toman los dos extremos, supongamos para un score entre 0 y 1 para qué tan positivo, qué tan negativo es. Ellos toman los dos extremos, de terrible y awesome, supongamos, que los pueden encontrar con la misma técnica que vimos antes, y ven dónde cae dentro de esos dos. Es decir, si es que tengo 100% terrible y 0% awesome, entonces puedo decir que estamos por acá. Si es que tengo 50-50, estamos por acá. Si es que tengo 100% por acá, qué sé yo. Entonces ahí pueden hacer la regresión de manera zero shot sin haberlo entrenado, sin ajustar nada a los pesos del modelo. Y la fórmula es bien simple en realidad. Eso del primer paper. Y el segundo paper, y la razón por la que la presento acá es porque es prácticamente lo mismo, solamente que hacen algo ligeramente diferente, que también lo encontré bien ingenioso y le funciona muy bien también. El paper la técnica se llama OptiPrompt. Acá se me quedó pegado eso, nada que ver, esos textos de ahí. Entonces, este es el paper. Es de gente de Princeton también, como el paper anterior. Un segundo. Entonces, la tarea en la que se prueban ellos es extraer conocimiento factual, es decir, ver si es que el modelo sabe que, por ejemplo, la capital de Chile es Santiago, si es que sabe que, qué sé yo, George Bush fue presidente de Estados Unidos, sí o no, si es que lo sabe. Entonces, tipo de conocimiento de hechos, si es que tiene conocimiento como duro. Y aquí, a diferencia del paper anterior, aquí no están asumiendo un escenario donde yo tengo pocos datos de entrenamiento, sino que aquí están asumiendo que tienen hartos datos de entrenamiento, que tienen una base de conocimiento factual, con la que yo puedo encontrar lo que sea que quiera encontrar. Y asumen también que yo tengo acceso a los pesos del modelo, que eso no en todos los casos se cumple. Yo se los voy a mostrar acá. En las técnicas anteriores, esto acá vendría siendo un prompt como definido a mano. ¿Sí? Como yo defino a mano que si quiero encontrar de dónde es una persona, de qué ciudad es, entonces, o de qué país es, le puedo poner un prompt de esta manera. Acá hay una manera que es un poquito guiada por datos, que es otra técnica, y este es bien interesante. Este es el AutoPrompt, que es del 2020, que ellos dicen, ok, digámosle al modelo que me ponga qué tokens tienen que ir en mi prompt, y lo van haciendo de manera como greedy, y encontrando de a uno los tokens, de tal manera ir maximizando la respuesta correcta, dados mis datos de entrenamiento. Y aquí me entrega cualquier cosa. Si se fijan, el prompt no tiene nada que ver con lo que estamos buscando. De hecho, acá estamos buscando si es que una persona era ciudadano de una ciudad o no, o la nacionalidad. Y acá me encontró metro cuadrado, badminton, pieces, internationally representing, cosas que no tienen nada que ver con lo que estamos viendo, pero por alguna razón el modelo encontró que si es que ponía esas cosas de acá, resulta que los ejemplos difíciles como que empiezan a separarse, los ejemplos fáciles empiezan a ser más fácilmente separables. Por alguna razón,
encuentra que esos prompts le funcionan bien y efectivamente le funcionan bien. Es medio curioso, como que me hace acordar de estos papers que engañan a la CNN, a hacer que piensen como que son, qué sé yo, que un caballo es un chancho o qué sé yo, como que al final como que estamos como explotando estos detallitos chicos de los pesos del mueble. Y en OptiPrompt ellos dicen, ok, yo podría hacer algo similar a esto, pero yo voy a definir ciertos vectores, y estos vectores, dado que son vectores que yo puedo definir a mano, no tengo por qué estar restringido a que sean palabras. Y eso yo diría que es como el salto que se pegan en este paper. Dado que no tienen por qué ser palabras, yo podría encontrar un vector que representa, me da lo mismo lo que represente, pero ese vector yo sé que al modelo le funciona. ¿Sí? Entonces yo quiero encontrar estos vectores continuos y los voy a usar como prompt. Entonces ahora mi prompt ya no es una secuencia de palabras, sino que va a ser una secuencia de vectores. Claro, esto de acá sí es un prompt que son palabras porque viene del input, y esto de acá posiblemente también, pero esto de acá que es mi prompt van a ser ciertas palabras, ciertos vectores que yo encontré con el proceso de optimización. Y aquí la restricción, y por eso lo comentaba antes, este tipo de approach nos serviría para un modelo que funciona como GPT-3, donde yo no tengo acceso a los pesos, pero sí tengo acceso a una API donde puedo consumir el modelo. Esto sí funcionaría en un escenario así, pero en el escenario en que yo sí tengo acceso a los pesos, entonces podríamos hacer este otro ajuste de acá. Entonces, un poco para que entiendan qué es lo que ellos hacen, esta es la matriz de embedding de un modelo tipo BERT. De hecho, en el paper ellos trabajan con BERT. La matriz de embedding que básicamente nos dice, para cada una de mis palabras del diccionario, este es el vector que representa el token inicial, antes de pasar por todo el transformer, que es una lookup table, de hecho. Entonces, vemos que las matrices de embedding de prácticamente todos los modelos que existen se ven de esta forma. Tenemos primero todos los tokens de las palabras, aquí los tengo ordenados de la A a la Z, pero no necesariamente van a estar ordenados por abecedario, pero supongamos que sí. Tengo todas mis palabras, después tengo una sección para los tokens especiales, eso podrían ser el CLS, el token de mask, los tokens de padding, todos esos tokens. Y ingeniosamente los creadores de BERT y de todos estos modelos se les ocurrió dejar algunos tokens especiales que, si bien no se usaron para entrenamiento, es decir, estos vectores de acá siguen con los pesos iniciales aleatorios de inicialización, pero están libres ahí, de tal manera que si alguien quiere agregar un token especial, podría fine-tunear eventualmente esos tokens. La razón por la que no pueden evitar, o sea, la razón por la que agregan estos tokens de acá es porque el vector one-hot que me entregará la salida de BERT o del modelo que sea, va a tener esta dimensionalidad incluidos esos de acá, independiente que en entrenamiento nunca generó un 1 probablemente por acá, pero el modelo está preparado para entregar un vector de salida de ese tamaño. Entonces ellos se cuelgan de eso y dicen, ¿qué pasa si es que yo fine-tuneo estos de acá? En realidad lo que hacen es, toman BERT completo, lo dejan entero congelado, excepto las filas de las palabras que quieren entrenar. Entonces, supongamos acá, yo les mostré que tenían 5 palabras, entonces encontremos esas 5 palabras, los vectores correspondientes a esas 5 palabras. Incluso, no sé si lo comentan acá o en otro paper que me leí, pero otro paper posterior a este, incluso en el escenario que el modelo, por alguna razón, los creadores se les olvidó agregar estos tokens especiales, yo podría tomar una palabra, qué sé yo, alguna palabra poco usada, alguna de la cola larga, y tomar esa y fine-tunear esa. Total, lo más probable es que esa palabra nunca aparezca en un contexto real, o al menos no voy a perder mucho si es que la sacrifico para esto. Entonces, pero igual, en el escenario que usan ellos, existen estos tokens especiales, y esos son los que ellos fine-tunean. Insisto, todos los demás están congelados. Y efectivamente lo que muestran es que esto les va muchísimo mejor. Después vamos a entrar a los resultados. Pero hay varias cosas que ellos descubren. Primero, descubren que inicializar este prompt con un prompt razonable les funciona mucho mejor que partir de pesos aleatorios. Es decir, si es que yo acá lo parto, supongamos, de is a citizen of, es decir, estos vectores de acá, yo los inicializo con este acá con is, este acá con a, este acá con citizen y este acá con of. Es decir, yo estoy copiando la inicialización que tengo acá y la pego acá, resulta que me va mucho mejor. Ellos dicen que probablemente esto se debe a que el espacio de búsqueda dentro de
de todas las posibles combinaciones para esos vectores es tan amplio y solamente algunos pocos prompts son los que me generan la respuesta correcta. Al modelo le sale difícil encontrar una solución óptima o una buena solución partiendo de pesos aleatorios, entonces si yo parto de pesos razonablemente buenos, es capaz de mejorarlos. Eso, entonces dicen que les funciona bien partir de prompts generados de manera manual en este caso, o incluso podrían ser, si conectamos con el paper que les acabo de mostrar, algún prompt generado de manera automática. Y lo segundo que dicen es que hay que ser súper cuidadosos con que estos prompts, como en el fondo yo le estoy dando tanta libertad al modelo a encontrar estos prompts, podríamos estar haciendo que el modelo se sesgue por las clases más probables o que se quede explotando algunos sesgos. Supongamos, está súper mostrado, hay otros trabajos que han mostrado que si yo quiero encontrar la ciudad o la ciudad de nacimiento de una persona, resulta que el modelo muchas veces, más que acordarse o saber de que esa persona nació en Roma, resulta que está cachando que, oye, este nombre es enfermo de italiano, entonces obviamente o muy probablemente la ciudad donde nació sea Roma o alguna del estilo. Entonces, como que por un lado podría estar explotando sesgos de los datos, o por otro lado se podría estar yendo por la clase más común. Supongamos, yo quiero encontrar qué animal era la mascota de George Bush. Lo más probable es que haya sido un perro, tal vez un gato. Entonces tal vez el prompt, esto de acá yo le puse palabras, pero acuérdense que acá estamos encontrando un vector, pero supongamos que ese vector podría estar acercándose a cosas como, o sea, si que el modelo estuviera explotando esos sesgos, podría ser de que acá el modelo encuentre vectores que sean como canino, felino, o qué sé yo, ladrar, para inducir a que la respuesta sea perro o sea gato. Como que en el fondo le sale muy fácil encontrar eso. Y por lo tanto ellos hacen todo un análisis de cómo evitar eso. Entonces, como les decía, muestran que sí ocurre, efectivamente esta técnica es susceptible a caer en estos errores, pero ellos muestran también a través de unos experimentos que estos modelos, que esta técnica igual es capaz de encontrar vectores que son capaces de extraer la información del modelo, y básicamente para eso lo que hacen es que toman ejemplos que un vector con un modelo aleatorio o ejemplos donde el modelo de base no era capaz de, que tenía básicamente performance aleatorio, es decir, como que no haya mucho sesgo directo, lo evalúan sobre eso, sobre un subset de esas relaciones y ven que efectivamente los prompts generados por ellos son capaces de rescatar este conocimiento. Entonces vamos directo a los resultados porque en el fondo el approach es tal cual como el que les mostré en el paper anterior, solamente que acá la diferencia es que fine-tunean ese vector, encuentran ese vector que representa las palabras y ven que se pega un salto súper alto. Acá pasamos de 32 a 54, de 24 a 40, es el tipo de saltos que nos pegamos en esta tarea. Acuérdense, esta tarea es de conocimiento factual, estas son relaciones 1 a 1, relaciones de n a 1, de n a m, y ahí mezclándolas todas. Se pega un salto súper grande. Esto acá era básicamente usando prompts manuales o distintas técnicas anteriores de prompting, y acá usan un prompt encontrado de esta manera, continua, optimizando ese vector continuo. Se pegan ese salto solamente por hacer eso de ahí. Y acá este manual se refiere a que lo inicializan con un prompt manual y después lo ajustan, que es básicamente la técnica que mejor les funcionó. Acá vemos un gráfico que nos muestra cómo va mejorando las distintas técnicas, mientras más grande es mejor. Y acá vemos cómo le va, este es como, por así decirlo, la cota superior, que sería si es que usamos una técnica de fine-tuning. Y acá está la técnica de OptiPrompt, que es la que proponen ellos, que está casi al lado de fine-tuning, pero acá la diferencia es que acá no estamos optimizando casi ningún parámetro del modelo, solamente esos tokens de la capa de embedding. Todo lo demás está congelado. Ups. Estos partes en azul vendrían mostrando lo que, como esta majority label, esta clase como la clase más común, y que estas técnicas, como les decía, es muy fácil de que la estén explotando. Entonces, ¿cuánto sería el performance si es que estuvieran explotando ese sesgo? Y vemos que en el fondo lo explotan, pero igual tienen todo el resto se atribuye, o al menos los autores lo atribuyen a la técnica de ellos. Esto es con random embeddings,
Es decir, yo tomo mi modelo, pero le paso embeddings aleatorios para ver un poco qué tan poderosa es la técnica o qué tan poderoso es el modelo por sí solo, y acá usando un modelo aleatorio para ver qué tan posiblemente el modelo está explotando los sesgos. Estos dos gráficos de acá básicamente me están mostrando qué tanto sesgo es capaz esta técnica de explotar, y vemos que efectivamente es capaz de explotar algunos sesgos, sobre todo OptiPrompt, mucho más que las otras técnicas. Pero la diferencia entre esto y esto de acá es lo que ellos atribuyen a su técnica, básicamente. Y acá otro análisis interesante que hacen ellos, y lo encontré bien honesto de los autores, demostrar de que efectivamente su técnica en algunos casos, para algunas relaciones, respondía siempre en la clase más probable. Acá vemos que OptiPrompt es ese triángulo de ahí, y AutoPrompt, que es la técnica anterior a este paper, con la que ellos se comparan. Vemos que para algunas relaciones casi siempre, casi el 100% de las veces nos responde la clase más probable. Es decir, el prompt como que como que overfiteó a esa clase más probable. Acá podemos ver cuál era el instrumento. Seguramente acá está diciendo siempre piano, no sé. ¿Qué instrumento musical tocaba esta persona? Seguramente siempre dice piano, pero eso lo indujo el prompt. El prompt nos hizo que el modelo siempre nos responda a eso. Acá el punto azul vendría a representar como el óptimo, por así decirlo, que es como lo que nos dicen los datos, y acá el 100% de las veces nos está respondiendo eso. Entonces, para algunas clases efectivamente cae en ese problema, pero para otras clases no cae en ese problema. Eso, con esto termino. ¿Cómo estamos de tiempo? 15 minutos para preguntas. Abro el espacio para preguntas. ¿Puedo preguntar? Obvio. Dime. Buena presentación, Carlos, pero no sé si me quedó muy claro dónde está el Few-Shot Learning aquí. ¿Cómo aprende con pocos datos? A ver, Few-Shot es básicamente, viene de esto de GPT-2, GPT-3, donde yo le muestro algunos ejemplos de muestra. Claro. Tenemos que pensar que estamos en el escenario de prompt engineering, no estamos en el escenario de aprender con pocos ejemplos, sino que estamos en el escenario de prompt engineering. Entonces yo le muestro ejemplos de entrenamiento, unos pocos, le muestro, qué sé yo, 5 ejemplos de entrenamiento, y le pido que me genere el sexto. ¿Cachai? Entonces en el primer trabajo lo que hacían es que los concatenaban. Entonces le ponían ejemplo que yo quiero resolver, y al lado le ponían ejemplo resuelto, uno de cada clase. Ya. Entonces, en ese sentido viene la parte del Few-Shot. Incluso ellos en el paper también lo muestran para zero shot y para one shot, y ven que efectivamente a medida que yo les voy mostrando más ejemplos, les va yendo mejor. Vale. Y lo otro es cómo combinan las palabras con vectores. Porque tenían como la palabra X, vector 1, vector 2, hasta el vector N, y después la máscara. Sí. ¿Buscan el embedding de la máscara o hacen como...? Sí, es que lo que pasa es que cuando en un modelo tradicional tipo BERT o lo que sea, tú partís de tus palabras, y el primer paso antes de pasar al transformer es que tú tomas eso y lo pasas por la capa de embedding, y te transforma cada palabra en un vector. ¿Sí? Claro. Entonces lo que hacen ellos es que esos vectores de ahí son los que ellos fine-tunean para que sean los que ellos quieren. ¿Sí? Ya. Entonces, no es que yo en mi prompt tenga que poner vectores, no es que yo tenga que escribirle a GPT-3 un vector, sino que le ponen directamente los vectores que yo encuentro. Incluso, dado que esos vectores vienen de acá, mira, les voy a mostrar. Dado que los vectores vienen de acá, ¿dónde estamos? Acá. No, perdón, más adelante. Dado que los vectores que yo estoy fine-tuneando son estos de acá, entonces yo podría armar mi prompt con Special 1, Special 2, Special 3. Ese es mi prompt. ¿Cachai? Y el modelo internamente ya tiene fine-tuneado estos parámetros de acá. Tal vez la palabra correcta no es fine-tuneado, pero ya encontró los valores óptimos para esos vectores iniciales. Entonces le paso, ese vendría siendo mi prompt. Entonces no es que yo le pase los vectores directamente, sino que es lo que le paso a la entrada del transformer.
Ya. Tenía una pregunta sobre eso mismo, que caché que le ponen 5 o 10 vectores esos especiales, y como es un continuo, mi intuición hubiese sido poner solo uno, que captura todo. ¿Tú cachai por qué Sí, hicieron mal un vector? ellos prueban con varios, prueban con varios. De hecho, hay otros trabajos donde le ponen efectivamente solamente uno, pero ellos le ponen varios porque parten de un prompt predefinido. Porque ellos cachan de que si es que parto de un prompt que ya sé que funciona, por ejemplo, was born in, entonces yo inicializo mi special 1, mi special 2 y mi special 3 lo inicializo con los embeddings de esas palabras y después empiezo a fine-tunear, resulta que me va mejor. Yo efectivamente podría ir partido de un puro vector aleatorio, pero el problema es que ahí le tiramos al modelo la tarea completa, de que nos encuentre ese vector desde cero. Pero teóricamente 3 vectores se podrían mapar siempre a uno continuo, ¿no? Esa es como más... Es difícil Sí, encontrarlo, pero se puede. sí, se podría, efectivamente, pero este es un paper como más empírico, donde en el fondo probando, cacharon de que si que partían de un prompt predefinido, les iba mejor, entonces parten desde esos 5 tokens o 6 tokens o lo que sea. Y ellos prueban también, en el paper muestran cómo les va usando uno, usando dos, usando tres tokens. Veo que Álvaro está con la mano levantada ahí. Sí, una consulta. Harta información. Eh, Básicamente, como que tu charla fue descriptiva. Y mi pregunta va relacionado con cuáles son los temas interesantes de investigación en este ámbito, o cuáles son los problemas que puedan tener, porque pareciera ser de que, o sea, como una descripción de cosas positivas, pero por ponerte ejemplo, ¿no? Hay papers que han aparecido en el cual uno le da los ejemplos con los labels cambiados. Por ejemplo, le dice, esta es una película es mala, y esta película que tiene tan buenos actores y es tan cómica es una película mala, y le cambian los labels aleatoriamente, y el resultado del content no cambia, ¿no? O otro en el cual le cambia el orden de los ejemplos que le mostró, y también se ve totalmente alterado el resultado del sistema. No sé, de alguna manera, no sé si puedes comentarnos en términos de, dado un poco el grupo que estamos hoy día, cuáles son las cosas en las cuales tú crees que podríamos poner atención con mira a hacer alguna investigación en esta área. O sea, de partida yo lo encontré súper interesante el primer paper por el hecho de que tiene pocos datos etiquetados, porque pensando en proyectos reales de Senia, en proyectos que queramos hacer nosotros, tal vez algún prototipo, típicamente uno no tiene, sobre todo en tareas tal vez más desafiantes o más del mundo real, típicamente uno no tiene estos sets de entrenamientos gigantescos sobre los que empezar a construir. Entonces, era súper interesante poder partir de 16 datos, de 32 datos. Eso los podría yo etiquetar a mano. Y el código es súper simple, es súper rápido de correr, como que yo veo esto como una primera prueba que debería ir tal vez en cualquier iniciativa que tenga relación con prompt engineering. Como que es casi directo hacerlo y súper barato. En ese sentido, y por otro, Transferencia, ¿no? Yo decía más en términos de investigación. en términos de investigación, o sea, yo lo pensaba, por ejemplo, para el trabajo que estamos haciendo como de GPT biológico, también nos va a pasar eso, en el fondo, porque siempre que uno se quiera meter en un escenario nuevo, donde no existe nada y uno está construyendo desde cero, puede ser de que no tenga, de que tenga esta restricción de pocos datos. Como que por ese sentido lo veía. Y además de que, perdón. Yo como que discrepo de día en ¿Mm? términos de, una cosa es el escenario future learning, que claramente es algo en que esto parece ser de que tiene que aportar. Pero yo como que siento que el punto central del fronting es que parece ser de que cuando uno entrena un modelo con mucha información, aprende muchas cosas. Y de alguna manera el desafío es cómo yo puedo sacar partido de esas cosas que he aprendido, que de repente son indirectas. De hecho, si uno piensa en términos de fine-tuning, fine-tuning era un método que te permite hacer eso sistemáticamente. Dices, mira, entrena este modelo con una tarea genética, que es una tarea como
masking o una tarea de generar el siguiente texto, ¿cierto? Son dos formas de entrenar un modelo por una tarea que no es la tarea que tú lo quieres, sino que una tarea en la cual tú lo puedes, tiene la magia de que lo puedes entrenar en forma no supervisada. Esa es realmente la clave, porque el entrenar en forma no supervisada significa que puedes sacar partido de casi infinito set de entrenamiento, que si no lo pondría, pero nadie tiene tiempo para poner labels a las cosas. Y eso hace de que aprendiendo en una tarea que no es la que te interesa, el modelo tenga cierto conocimiento. El problema ahora es cómo yo le saco ese conocimiento para una tarea en particular que yo tengo, que puede ser, no sé, sentiment analysis, como tú viste ahí en tu cosa. Entonces lo que dice, bueno, pues sacar el head ese y entrena un head con poquito de ejemplo y hace fine tuning y el modelo va a funcionar súper bien porque el conocimiento que la representación interna que vuelve a parte de tarea. O sea, ahora, de alguna manera, el fronting nos da una segunda forma de poder extraer ese conocimiento. No es la salida con un fine tuning, sino que manejando de alguna manera la entrada, ¿ya? Pero es un poquito menos estructurada, ¿no? Porque significa de que tú tienes que construir un template y ese template lo puedes construir en forma manual, como tú lo viste en los primeros ejemplos que mostraste en tu presentación de hoy, o uno lo puede construir en forma automática, no aprendiendo ese prompt. Pero pareciera ser de que ahí hay un espacio para, de alguna forma, investigar en términos de cómo es que yo cumplo este objetivo. Y mi objetivo, creo que el objetivo es entender qué conocimiento está metido ahí, cuál es bueno, cuál es malo, y cómo usarlo, ¿ya? Eso, ¿no? Yo creo que ahí hay aristas por ejemplo, el día de la mañana, de hecho, en uno de los cursos que yo estuvimos revisando algunos trabajos de esto, y había algo muy interesante que decía, mira, ¿sabes qué? Pronto quizá, ¿por qué no lo usamos directamente para eso? Y lo que hacía era, de alguna forma, empezarle a preguntar si tenía que responder una pregunta con el tópico A, ¿ya? Entonces yo le empezaba a preguntar al modelo, mira, escúpeme cosas que estén relacionadas con este tópico A. Y empezaba a generar sentencias, ¿no? Por ejemplo, no sé, los pingüinos tienen dos alas, son pájaros, no sé, viven en el arte. Y una vez que tenía ese conocimiento, lo sacaba explícitamente y ahora respondía a preguntas de pingüino con ese conocimiento explícito que le había chupado al modelo, ¿no? De forma más indirecta, ¿no? Hay otros temas que son en términos de razonamiento, de que no solamente una pregunta directa, sino que genera los ciclos de razonamiento que básicamente apuntan a cómo yo saco ese conocimiento que el modelo de alguna forma pareciera ser que captura cuando se entrena con muchos datos, y ahí yo siento que hay como distintas aristas de investigación, e incluso también en todo lo que puede hacer una unión de esto con un grounding en términos visuales. Súper, totalmente de acuerdo. Y lo otro, como relacionado a lo que decía Álvaro, ¿en qué están fallando todavía esto? Como qué espacio para mejora hay dentro de este último OptiPrompt. Como en qué... Sí. O sea el performance no es perfecto tampoco. De hecho, ellos dicen que efectivamente hay un gap entre, por eso en todos estos papers hablan mucho de como una cuota inferior de conocimiento, como que yo sé que ese conocimiento lo tiene, pero no estoy seguro, un poco en la línea de lo que dice Álvaro, no sé si el otro conocimiento que no estoy pudiendo capturar, no sé si es que no lo tiene, o no sé si es que yo no estoy siendo capaz de extraerlo. Entonces tal vez, o sea, yo diría que sigue habiendo espacio para encontrar el conocimiento tal vez almacenado de otra forma. De hecho, hay otros trabajos que muestran otras técnicas para hacer prompting, tal vez poniendo en algunos clasificadores intermedios o algunos props, para ver cómo está almacenando ese conocimiento que tal vez no es tan directo o no es tan fácil de extraerlo. Por eso ellos siempre hablan de que en el fondo como que lo que extraen es como una cota inferior del conocimiento que tiene, pero posiblemente tiene mucho más. Ya. Andrés, veo la mano levantada ahí. Sí, bueno, me gustó esa frase, Álvaro, de que esto es para entender el conocimiento de estos modelos. Yo soy nuevo en esto, pero quería saber si se me ocurre como
ocupar prompting para explorar los sesgos que hay, que sé yo, por ejemplo, incluso preguntarle cómo se compara lo que dice el mercurio con la tercera, qué sé yo, cosas, de cualquier, o si hay trabajo en eso, ¿se ha visto? O es algo que también me gustaría presentar, si cachai, para los Sí, próximos. sí, efectivamente, hay hartos trabajos que exploran sesgo en ese tipo de cosas. Como que el tipo de ejemplo de hombre es a doctor, mujer es a enfermera. Ese tipo de sesgo, hay varios trabajos que lo han evidenciado y efectivamente los tienen. Y haciendo técnicas de este estilo, de prompting. Claro, hay una cosa interesante en lo que dice, uno podría tratar de ver si es que puede hacer alguna investigación. Entonces, si es que esto te sirve para identificar ese sesgo, ¿no? Que en el fondo algo más sistemático que te permita para identificar algo que ¿Alguna otra pregunta mientras tanto? No, ya estamos un poco en la hora, pero tenemos espacio para una última pregunta. Esto es el paper. Ok, bueno, son las 3:31. Dale, gracias, que estén muy Ya, pues. bien. Chao. Chao a todos. Chao, gracias, Carlos. De nada. Gracias. Todo está bien.